A la 1 de la madrugada, mi hija se desplomó en el umbral de mi puerta, sus ojos estaban amoratados y sus labios partidos. Entre sollozos, me confesó que mi marido la había golpeado por su amante. La sostuve en silencio. La ayudé a entrar en la casa y sin decir una palabra me puse el uniforme de policía, lista, cargué las balas y marqué el número de mi abogado. Empieza el plan ahora. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza, quiero saber hasta dónde ha llegado. Acababa de apagar la televisión y me había dejado caer en el sofá con los ojos entrecerrados después de un turno largo y agotador. Ser policía en este pueblo no siempre era cuestión de vida o muerte, pero ese día tuve que separar una pelea en el bar del centro y luego redactar el informe hasta altas horas. Mi cuerpo pesaba y solo quería dormir profundamente. Afuera, en la calle, los ladridos de los perros se mezclaban con el zumbido de las motos de los chicos del barrio que pasaban a toda velocidad, ya eran la 1 de la madrugada, pero el vecindario se negaba a dormir. Pensé que los chicos estarían en la esquina fumando y bebiendo unas cervezas como cada noche, cerré los ojos intentando ignorar los ruidos para que mi cabeza pudiera descansar. De repente, un golpe apresurado en la puerta sonó tan fuerte que me hizo saltar. El corazón se me aceleró y mis instintos policiales se activaron de inmediato. ¿Quién puede estar tocando así a estas horas? Caminé rápido hacia la entrada, agarrando una silla por si acaso. ¿Quién es? Pregunté con la voz un poco temblorosa, no por miedo, sino porque sentí que algo malo estaba ocurriendo. Nadie respondió, vinieron un par de golpes más débiles esta vez, seguidos por una voz ahogada y temblorosa, «Mamá, abre por favor». Casi me quedé paralizada, era la voz de Sara. Desbloqueé la puerta deprisa, con el corazón latiéndome en la garganta, y en cuanto la abrí Sara se desplomó en mis brazos, temblando como un animal herido. La abracé fuerte, notando su cuerpo flácido como si no conservara ni una pizca de energía. «Sara, ¿qué te pasó, cariño?», le pregunté con la voz quebrada. La luz amarilla del porche iluminó su rostro y me quedé paralizada por lo que veía. El labio partido con sangre seca en la comisura. El ojo izquierdo morado e hinchado que apenas podía abrirse, se sujetaba el estómago con las manos como si intentara ocultar un dolor. «Mi marido. Me pegó». «Porque tiene una amante», susurró Sara, la voz ahogada antes de romperse en sollozos desgarradores. Sentí que la sangre me hervía, pero al mismo tiempo el corazón se me rompía. Mi hija, a quien crié y amé más que a mi propia vida, estaba destrozada delante de mí. La llevé al interior, la acosté en el sofá y corrí a la cocina por una compresa húmeda y el botiquín. «Quédate quieta, cariño». «Déjame ver», dije tratando de mantener la calma aunque por dentro era un desastre. Limpié con cuidado la sangre de su labio, que seguía brotando rojo y crudo como si me cortaran el propio corazón. El corte era profundo, no era solo la piel, parecía llevar un daño mucho más hondo. Sara seguía sujetándose el vientre con manos delgadas que temblaban, con cuidado aparté sus manos y levanté la blusa, y casi dejé caer la compresa, un enorme hematoma, negro y morado. Cubría su abdomen como si la hubieran golpeado no una sino muchas veces con saña. Me costó respirar, como si yo misma hubiera recibido los golpes. «Sara, ¿quién te hizo esto?» «Fue Robert, ¿verdad?», pregunté con la voz temblando de rabia y dolor. Sara no respondió, solo lloró y sus sollozos rompieron el silencio de la casa. Sin pensarlo, cogí el teléfono y marqué el número que sabía de memoria de la sala de emergencias del pueblo. «Doctor Figueroa, por favor, prepárese. Voy a llevar a mi hija», dije apresurada. Mi coche estaba en el taller arreglando los frenos, así que llamé un taxi. Mientras esperábamos, me senté junto a Sara y la cubrí con una manta para que no tuviera frío. Su teléfono, que había dejado sobre la mesa, no dejaba de iluminarse. De reojo vi 7 llamadas perdidas de Robert y algunos mensajes que aparecían en la pantalla de bloqueo. «Abre la boca si quieres perderlo todo». Sentí la sangre subir a mi cabeza. Extendí la mano para coger el teléfono, quería ver más, saber qué más le había hecho, pero Sara, aunque débil, lo arrancó de mis manos con pánico. «Mamá, no mires». «No es nada», dijo mirándome con ojos llenos de miedo.
como si solo tocar ese aparato pudiera hacer que todo se derrumbara. No insistí, solo apreté su mano para calmarla. Estoy aquí, cariño. No te va a pasar nada. Pero por dentro sabía que esto ya había llegado demasiado lejos. Cuando el taxi llegó, ayudé a Sara a subir, sosteniéndola con un brazo mientras con torpeza cargaba una bolsa con el otro. En el camino al hospital, Sara iba encorvada, con la cabeza apoyada en mi hombro, repitiendo una y otra vez, «Perdóname, mamá. No quería molestarte a esta hora, pero ya no aguantaba más. Tenía que huir aquí». Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Yo era su madre, había prometido protegerla toda la vida, y ahora tenía que venir a buscarme en medio de la noche, destrozada por el hombre en quien alguna vez confié. El taxi se detuvo frente al hospital, donde la fría luz blanca de un letrero de neón iluminaba las palabras, «Sala de emergencias». Ayudé a bajar a mi hija, que apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo aún temblaba y se sujetaba el vientre como aferrándose a su última fuerza. Le apreté la mano tratando de ocultar cómo me latía el corazón. «Estoy aquí. No tengas miedo», susurré, aunque yo también estaba aterrada. La doctora Leticia Figueroa, de guardia, ya nos esperaba en la puerta. Miró a Sara y luego a mí con expresión preocupada, pero no dijo nada, solo hizo una seña para que una enfermera llevara a mi hija a una sala de exploración. La seguí con los pies pesados como plomo. Cuando la enfermera le quitó la chaqueta delgada a Sara, casi solté un grito, además de los moretones en el rostro, sus hombros y muñecas estaban cubiertos de marcas de crueldad. Hematomas morados y rojizos como acusaciones silenciosas. Me quedé inmóvil, sujetándome al borde de una mesa para contener la rabia que me quemaba por dentro. ¿Qué le hizo este desgraciado?, pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta por miedo a que Sara rompiera a llorar otra vez. La doctora Figueroa fue anotando cada lesión con el rostro serio. «Necesitamos hacerle una radiografía para ver si tiene costillas fracturadas», dijo con voz grave pero firme. Asentí sin decir nada, mirando a Sara tendida con los ojos cerrados como intentando escapar de la realidad. Mientras esperaba los resultados, bajé a recepción a firmar los papeles de su tratamiento y pagar un depósito. Mi celular no dejaba de vibrar, un número desconocido apareció en la pantalla, lo reconocí de inmediato. Si alguien llamaba a esa hora, justo después de que Sara llegara a mi casa, solo podía ser Robert. La rabia me recorrió y colgué sin responder, no merecía hablar conmigo, no después de lo que había hecho. Cuando regresé a la habitación, Sara se había quedado dormida, cegaramente por el agotamiento. Le subí la manta con las manos aún temblorosas. Al verla dormida recordé a la Sara de antes, la niña alegre que corría tras de mí en el patio gritando, «Mamá, mírame». Ahora esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por heridas y miedo. Me senté junto a la cama, observándola dormir, con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre. Había prometido protegerla y la había dejado caer en manos de un tipo como Robert. Me culpaba, pero al mismo tiempo una llama de determinación empezó a arder dentro de mí, no podía permitir que mi hija siguiera sufriendo. Nunca más. Después de que le pusieran suero y estuviera estable, llevé a Sara a casa, le preparé un vaso de leche tibia, lo dejé junto a su cama y cerré la puerta despacio, asegurándome de que estuviera dormida. Ya casi amanecía, una tenue luz se filtraba por la ventana. Salí al porche a ordenar un poco y vi a doña Camila, la vecina, al otro lado de la calle barriendo su patio. Al verme, se apresuró a cruzar. «¿Pasó algo en tu casa anoche, Elizabeth?», preguntó con voz agitada. Escuché golpes en la puerta y llantos. Suspiré y le conté brevemente que Sara había sido golpeada por su esposo, que la había echado de casa y que tuvo que refugiarse aquí en medio de la noche. Doña Camila apretó los dientes y sus ojos chispearon de rabia. ¿Cómo se atreve a tratar así a su mujer? Ese hombre no tiene vergüenza. Asentí sin decir más, pero sentí que tenía una aliada. De pronto recordé que ella tenía una cámara en la entrada. «Doña Camila, ¿su cámara habrá grabado algo anoche?», pregunté. Asintió de inmediato, abrió la aplicación en su teléfono y me mostró el video. Grabé la escena en mi móvil, Sara en mi puerta, golpeando desesperada,
sus débiles sollozos resonando en la noche. Ver esa imagen me desgarró el alma otra vez, pero también supe que sería una prueba clave. Le tomé la mano a doña Camila y le agradecí con el corazón. Ella solo dio una palmada sobre mi mano y dijo con firmeza: no olvides hacer justicia por esa niña. Confío en que tú puedes. Entré en mi habitación, abrí el armario y miré mi uniforme de policía colgado impecable, la camisa azul, el pantalón caqui, el cinturón, la funda del arma. Todo parecía estar esperándome. Tomé cada pieza, sintiendo la tela áspera bajo mis dedos, en silencio me cambié, abrochando cada botón, ajustando el cinturón, cada movimiento era como un juramento. No era solo la madre de Sara, también era policía, y usaría todo lo que tenía para protegerla. Cuando terminé, levanté el teléfono y marqué a James Ellison, el abogado de familia. Su voz sonaba adormilada al otro lado. Hola. Fui breve: James, empieza el plan ahora mismo. Guardó silencio un momento y luego preguntó: Elizabeth, ¿estás segura? Respondí sin un segundo de vacilación: completamente. Prepárate. Colgué y fui a la sala, saqué mi cámara digital de un cajón, me acerqué a la cama donde dormía Sara, aparté con cuidado la manta y empecé a fotografiar cada una de sus heridas: el labio partido, el ojo amoratado, el hematoma en el estómago. Cada vez que el flash se disparaba sentía que no solo registraba las heridas físicas, sino también el profundo daño en su alma. Cuando terminé, me senté a la mesa del comedor y extendí todos los papeles junto con la memoria USB con el video de la casa de doña Camila, conecté la unidad a mi portátil y lo respaldé todo con cuidado. Sentada allí, viendo la pantalla iluminarse, supe que a partir de ese momento ya no había marcha atrás, había entrado en una guerra no solo por Sara, sino por la justicia que había jurado defender. Para cuando terminé de guardar la grabación de la cámara de doña Camila, el reloj marcaba las 8 de la mañana, Sara seguía profundamente dormida en la cama, con el rostro hinchado y los labios secos y agrietados como si no pudiera escapar del dolor ni en sueños. Fui en silencio a la cocina y preparé un cuenco de sopa de pollo, el aroma de la cebolla y las hierbas llenó el aire. Llevé la bandeja a su cama y la desperté suavemente, abrió los ojos, la mirada cansada, y se sorprendió al verme allí vestida con mi uniforme de policía. Mamá, murmuró, y luego negó con la cabeza. No tengo hambre. Me senté a su lado intentando que mi voz sonara lo más dulce posible. Para ser fuerte y seguir adelante, tienes que comer. Sara me miró con los ojos llenos de lágrimas y, a regañadientes, tomó la cuchara, tragando con dificultad. Verla así me oprimía el corazón. Apenas unos años atrás, Sara era una joven radiante, siempre sonriente, llenando la casa de alegría. Ahora estaba aquí, rota, una sombra de lo que había sido. Decidí llevarla de nuevo al hospital para otro chequeo, la contusión en su estómago me preocupaba. La doctora Leticia Figueroa nos recibió en urgencias con el rostro serio, sin decir demasiado, ordenó una tomografía para asegurarse de que no hubiera hemorragias internas. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala, saqué mi portátil y conecté la memoria USB, el video apareció en la pantalla. A la 1:02 de la madrugada, Sara estaba en mi puerta golpeando desesperada. Sus sollozos ahogados resonando en el micrófono. Ver esa imagen me desgarró el alma de nuevo, como si reviviera esa noche. Copié el video en un disco duro externo, protegido con contraseña, cuidando cada detalle. Sabía que lo que hacía no era solo para proteger a Sara, sino para levantar un muro de pruebas contra Robert. Justo entonces sonó el celular de Sara, en la pantalla se leía: Robert Mendes. Sentí que el corazón se me detenía, tomé el teléfono antes de que Sara reaccionara y lo apagué de inmediato. Ella me miró aterrada. Mamá, si se entera de que hablé, no me dejará en paz, dijo con la voz temblorosa, como si la sola mención de su nombre la hundiera en la oscuridad. Le apreté la mano con fuerza intentando calmarla. Estoy aquí, cariño. No te pasará nada. Pero no dije más, solo miré el reloj en silencio, casi eran las 10 de la mañana. Saqué la tarjeta SIM del teléfono de Sara y coloqué otra que ya tenía lista, no quería que él pudiera encontrarla ni volver a amenazarla.
Los resultados de la tomografía llegaron minutos después, confirmando que Sara tenía varias contusiones graves en los tejidos blandos, pero por suerte sin hemorragias internas. Solté el aire, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas del cuerpo de Sara sanarían, pero las del alma sabía que necesitarían mucho más tiempo. La llevé a casa y llamé a James Ellison, el abogado. Tengo los informes médicos y el video de la cámara de la vecina, le dije con firmeza. Programó una reunión en su oficina por la tarde para reunir todas las pruebas. Mientras tanto, doña Camila llegó con una olla de caldo de pollo aún caliente. Esto es para que Sara recupere fuerzas, dijo con su voz cálida. Si necesitas una testigo, cuenta conmigo. La miré sintiendo su apoyo sincero, y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde, Sara intentó descansar, pero despertaba sobresaltada por pesadillas. Me senté a su lado intentando calmarla, pero solo balbuceaba con miedo. Robert me empujó y Denise. Ella estaba en una esquina burlándose de mí. Al oír eso, sentí la sangre hervirme en la cabeza. ¿Quién es Denise?, pregunté con la voz temblorosa de rabia. Sara me contó en un hilo de voz que Denise era la amante de Robert, que había ido varias veces a su casa, sin pudor, presumiendo, provocando a Robert para que la golpeara. Su relato fue como un cuchillo en mi corazón. Yo había comido en la misma mesa con Robert, había creído que era un hombre decente que cuidaría de mi hija, y ahora resultaba que no solo la engañaba, sino que permitía que otra mujer la humillara en su propio hogar. Sentada junto a la cama, saqué mi celular y tomé fotos de cerca de los moretones en las muñecas de Sara, incluyendo el reloj para mostrar la hora exacta. Con cada imagen sentía que no solo documentaba las heridas físicas, sino también el dolor que cargaba mi hija, y sabía que esas fotos serían pruebas, pero también un recordatorio de lo que debía hacer para protegerla. Por la tarde llevé a Sara a la oficina de James con un portafolio que contenía todas las pruebas que había reunido. Él lo abrió y lo desplegó sobre la mesa, las fotos de las lesiones, el informe médico y el video en la USB. James asintió con la voz firme, esto es una base bastante sólida. Ahora solo tenemos que probar el adulterio público y no tendrá dónde esconderse. Apreté la asa de mi bolso, sabiendo perfectamente cuál sería mi siguiente paso. Ya no era solo una madre afligida, era una policía y usaría todo lo que tenía para hacer pagar a Robert. Aquella noche no llevé a Sara a mi casa porque no quería que estuviera en un lugar donde Robert pudiera encontrarla. En su lugar la dejé en la casa de doña Camila, mi vecina de confianza, que le abrió la puerta para que pasara la noche y prometió vigilarla de cerca. Volví sola a mi casa con el corazón pesado, me quité el uniforme y me puse una chaqueta vieja y unos vaqueros para parecer una persona común y no una oficial buscando pruebas. Saqué la cámara digital del cajón, comprobé la batería y la tarjeta de memoria y salí en mi coche viejo. Cada giro de las ruedas me recordaba que entraba en una guerra no solo por Sara, sino por la justicia que había jurado defender. Aparqué en un callejón oscuro cerca del bar Arches, el lugar que Sara me había dicho que frecuentaba Robert. La luz de neón del local alumbraba un trozo de la calle. Me agaché en el coche con la cámara en mano y esperé. Alrededor de las 8 de la noche apareció la camioneta plateada de Robert con las luces barriendo el callejón. El corazón me latía, pero me mantuve en calma y encendí la cámara, lista. Unos minutos después, salió una mujer de la esquina con un vestido rojo ajustado, los labios pintados de un color intenso y un cigarrillo en la mano. Caminaba con una confianza provocadora y la reconocí de inmediato. Era Denise Salgado, la amante de Robert de la que Sara me había hablado, la que había hecho sufrir a mi hija. Robert apagó el motor, salió y abrió la puerta a Denise abrazándola por la cintura con familiaridad. Al verlo sentí que la sangre me hervía. Él, que se había sentado a comer en mi casa, que me había llamado suegra. Ahora abrazaba a otra mujer mientras mi hija yacía en una cama llena de moretones. Disparé foto tras foto, la luz de neón del bar iluminaba claramente sus rostros y cada imagen era como una puñalada, pero también otra pieza del rompecabezas que estaba formando para desenmascararlo. Lo seguí a distancia hasta un hotel con un letrero rojo intermitente, no me acerqué, me quedé lejos y tomé un par de fotos más de ellos entrando de la mano en el vestíbulo. Después fui al estacionamiento y fotografié la placa de la camioneta de Robert.
asegurándome de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala y supe que tenía lo necesario para dejarlo sin escapatoria. Al llegar a casa pasé todas las fotos a una carpeta especial en mi portátil protegida con contraseña y llamé a James, el abogado, con una determinación que no podía ocultar. Tengo las fotos de su infidelidad. Puedes ver sus rostros. Puedes ver la matrícula del auto. James respondió con voz firme, excelente, Elizabeth. Guárdalas bien. No dejes que se entere de que las tienes. Asentí aunque él no pudiera verme, sintiéndome un poco más aliviada, sabiendo que estaba un paso más cerca de la justicia. Justo entonces mi celular vibró. Era Sara llamando desde el número de doña Camila. Su voz sonaba angustiada. Mamá, acaba de llamar a una amiga mía para preguntar dónde estoy. Cuando le dijo que no lo sabía, la amenazó también. Tengo mucho miedo. Al oírla, sentí que el corazón se me encogía. Mi hija, aunque había escapado, seguía siendo atormentada por las amenazas de Robert. La tranquilicé, mantente tranquila. Quédate en la casa de doña Camila. Lo tengo bajo vigilancia. Pero por dentro supe que tenía que actuar más rápido antes de que encontrara la manera de hacerle daño otra vez. Contacté de inmediato al comandante Rosales, un colega de confianza en la comisaría, y le presenté todas las pruebas que había reunido, el video de doña Camila, el historial médico de Sara y las fotos de la infidelidad. Necesito que envíes una patrulla a vigilar el vecindario, especialmente la casa de doña Camila, dije con la voz firme. Rosales accedió sin vacilar, aunque no sin advertirme primero, Elizabeth, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes pruebas suficientes, estoy seguro de que ganarás. Le di las gracias y le entregué una copia de las fotos de la infidelidad por si algo me pasaba. Aquella noche no pegué ojo, me senté en la mesa del comedor organizando todos los datos en expedientes, pruebas de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada archivo era una acusación más. Un paso para sacar a Robert a la luz. Pero en el fondo no lograba quitarme el dolor. En otro tiempo lo había considerado casi un hijo y creí que protegería a Sara, y ahora, no solo la había traicionado, sino que había osado alzarle la mano y amenazarla todo por otra mujer. Ese dolor, como una herida profunda, me dolía cada vez que pensaba en los moretones de Sara. A la mañana siguiente llevé a Sara con Ana Skuroga, el psicólogo que James recomendó. Necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de abuso. Me quedé en la sala de espera con el corazón pesado. Verla entrar al consultorio andando despacio, los hombros caídos, era como una piedra en el pecho. Yo, que me creía madre fuerte y policía dura, no había logrado protegerla del hombre en quien confié. Mientras esperaba, mi teléfono vibró. Era Romero Alcázar, el encargado del registro público de la propiedad, a quien conocía por algunos trámites anteriores. Su voz sonó grave y un poco apresurada. Señora Arriaga. No es prudente hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de transferencia de tierras. Algo extraño. Si tiene tiempo, debería pasar por aquí. Fruncí el ceño sin entender al principio. Sara y yo no habíamos hecho ningún papeleo de traspaso, pero una mala corazonada me hizo levantarme de inmediato. Le dije a Anaise que volvería por Sara más tarde y fui al registro público. Romero me hizo pasar a su oficina y, con el ceño fruncido, abrió un expediente. Hay algo raro aquí. Esta tierra fue transferida a nombre de Denise Salgado la semana pasada, y como no me llamó para confirmarlo, me resultó extraño. Me quedé helada, la sangre se me cortó. No puede ser, exclamé con la voz quebrada. Sara y yo nunca firmamos nada. Romero negó con la cabeza y me entregó el expediente. Las firmas están aquí con tu nombre y el de tu hija, y la transacción ya está registrada. Tomé el papel y vi firmas temblorosas que no se parecían en nada a las nuestras. Inmediatamente pregunté, ¿quién vino a entregar estos papeles? Romero respondió en voz baja, el empleado me dijo que fue su yerno, Robert. Dijo que usted le pidió que se encargara porque estaba ocupada. Al oír eso sentí que se me encendía la sangre. Robert no solo había golpeado a Sara y la había engañado, sino que había osado falsificar nuestras firmas para robar las tierras heredadas de mi padre. Aquello por lo que mi familia había velado durante años.
Traté de mantener la calma y pedí a Romero una fotocopia del expediente. Él suspiró, alguien de aquí debió ayudarle con la tramitación. Antes de irme susurró, Elizabeth, esto es peligroso. Ten cuidado para que nadie en la oficina sepa que te lo dije. Asentí, le di las gracias y prometí no traicionarlo, pero por dentro sentía que caminaba sobre alfileres. Robert no era solo un hombre violento, era un manipulador dispuesto a cualquier cosa para salirse con la suya. Por la tarde fui a recoger a Sara de su terapia, estaba cansada, pero su mirada ya no era de pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado James con la fotocopia de los papeles falsificados. James los revisó con cuidado, golpeando la mesa con los dedos, y dijo con firmeza, esta es la estocada final. Ahora también tenemos prueba de fraude, suficiente para que no tenga escapatoria. Sara, sentada a mi lado, escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, se atrevió a falsificar las firmas para robar la tierra del abuelo, dijo con voz temblorosa, dolida e indignada. Le tomé la mano y la apreté intentando darle algo de fuerza. Aunque yo misma luchaba con mi propio dolor, esa tierra no era solo una propiedad, era un recuerdo, era el sudor de mi padre, algo por lo que mi familia había velado durante generaciones. Y Robert se atrevió a pisotearlo todo por su ambición y su traición. Aquella noche me reuní con el comandante Rosales y le entregué la copia de los papeles falsos. Asintió con la mirada seria, tu evidencia es muy sólida. Te lo aseguro, no se escapará. Le di las gracias, pero aún sentía un peso en el corazón. Al llegar a casa guardé todos los documentos en la pequeña caja fuerte de mi habitación. El reloj marcaba casi la medianoche y no tenía sueño. Me senté en la oscuridad pensando en Robert, en lo que le había hecho a Sara, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me ardía y a la vez me impulsaba. Supe que había llegado el momento de enfrentarlo directamente, no había otra opción. La mañana del sábado dejé a Sara en la casa de doña Camila, el lugar más seguro para ella en ese momento. El comandante Rosales había puesto a alguien vigilando afuera y sabía que estaría protegida. Aunque mi corazón no hallaba calma. Me puse ropa de civil, una chaqueta vieja y vaqueros, pero escondí en mi bolso un expediente con las pruebas que había preparado con cuidado. Las fotos de las lesiones de Sara, el video de la cámara de la vecina, el informe del hospital y la fotocopia de los papeles falsos. Conduje mi coche viejo hasta la casa de empeños de Robert, el lugar donde hacía negocios y exhibía su poder en el pueblo. Cada giro de las ruedas me recordaba que no era un simple viaje, sino un inevitable enfrentamiento. La casa de empeños estaba abierta y un olor a aceite de máquinas y humo de cigarrillo me golpeó al entrar. Dos matones de Robert reponían cosas en las estanterías y me miraron de reojo. Uno sonrió con sorna, mira. Llegó la suegra policía. Los ignoré y fui directa a la oficina trasera donde Robert estaba sentado contando dinero con fajos de billetes sobre un escritorio de madera. Al mirarme levantó la vista y puso una sonrisa falsa. ¿Qué pasa? ¿Suegra policía? ¿Está tan desocupada que tiene tiempo para visitar a su yerno? Su voz resumaba sarcasmo, pero yo no le presté atención, no había venido a discutir ni a charlar. Dejé el expediente sobre su escritorio y cada página era una acusación, las fotos de los moretones de Sara. El video de la cámara de doña Camila con los sollozos de mi hija en la madrugada, el informe del hospital detallando sus lesiones y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar a mi nombre y al de Sara. Robert los miró. Su rostro cambió por un instante, pero recuperó pronto su aire de superioridad, ocultándolo con una sonrisa desdeñosa. ¿Y qué son esos papeles pequeñitos? Tengo mejores abogados que tú. Lo miré a los ojos con la voz fría. No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene la razón, nos veremos en el tribunal. Él se levantó de golpe, la voz contenida como si hubiera tocado su orgullo. ¿Quién se va a atrever a tocarme? ¿Quién se pondrá en mi contra en este pueblo? No me inmuté, lo miré directo a sus ojos arrogantes, yo. No creas que todos te tienen miedo, Jan. Los dos hombres de la entrada intentaron acercarse, pero metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta mostrando mi placa de policía. Se detuvieron en seco con la mirada esquiva. Robert se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó, tu hija es una débil, se merecía que la disciplinaran. Y no creas que esa placa siempre te va a salvar.
Al oír eso sentí que la sangre me hervía. Se atrevía a decir que Sara, mi hija, a quien amaba más que a mi vida, merecía ser disciplinada. Se atrevía a justificar los moretones de la noche en que tuvo que huir destrozada. Quise gritarle, lanzarme sobre él y tomarlo del cuello, pero me contuve, no respondí, solo recogí el expediente en silencio, lo guardé en mi bolso y me giré para salir. Antes de irme, lo miré con firmeza. Que te quede claro, a partir de ahora las reglas del juego cambiaron, ya no eres tú quien va a disciplinar a nadie, es la ley la que te va a disciplinar a ti. Robert gritó a mi espalda, si sales por esa puerta dejas de ser mi suegra, y luego no te quejes si me pongo cruel. Me detuve, lo miré una última vez sin un rastro de miedo, pues considera que desde ahora ya no eres el esposo de mi hija. Salí a la calle donde el viento levantaba polvo del camino de tierra, subí al coche y llamé de inmediato a James, es hora de presentar la demanda. James respondió con voz calma pero cautelosa, de acuerdo, prepárate, él va a contraatacar con todo lo que tiene. Asentí aunque no pudiera verme, con el corazón frío como el acero, sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba lista. Unos días después de mi confrontación con Robert en la casa de empeños, los rumores comenzaron a esparcirse por el barrio como pólvora. Temprano en la mañana fui al mercado por unas verduras intentando actuar con normalidad, pero los murmullos llegaron a mis oídos. 2 mujeres en el puesto de la esquina cuchicheaban, seguro Sara lo inventó todo. Dicen que le respondía mucho al marido y por eso él la golpeó. Pasé junto a ellas y callaron, pero sus miradas me siguieron como si yo fuera la que causaba problemas. En el café de al lado, un anciano sorbía su café y negaba con la cabeza, Elizabeth ahora está usando su placa para hundir a su yerno. Al escucharlo sentí como una daga en el pecho, esas personas que me saludaban cada mañana, que sonreían a Sara cuando era niña, ahora creían tan fácilmente en las mentiras de Robert. Bajé la cabeza y aceleré el paso intentando que no vieran mis ojos llenarse de lágrimas. Al mediodía James me llamó a su oficina, puso un montón de papeles frente a mí con voz grave, Robert acaba de contratar a Héctor Valdivia, un abogado de Ciudad de México. Presentó una contrademanda, dice que Sara inventó todo para extorsionarlo y que tú estás abusando de tu autoridad como policía. Tomé la demanda y vi la firma de Valdivia en tinta azul, aún fresca, las palabras en el papel eran acusaciones directas contra Sara y contra mí, como si fuéramos las malas, las que queríamos arruinar la vida de Robert. Sara, sentada a mi lado, se puso pálida y dijo con voz temblorosa, «Mamá, quiere hacerme pasar por mentirosa». Al verla sentí que el corazón se me encogía. Mi dulce hija ahora debía soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también la calumnia del hombre al que alguna vez amó. Le tomé la mano y la apreté intentando darle algo de fuerza. Pero por dentro sentía un dolor indescriptible, había pensado que este pueblo donde nací y crecí estaría de nuestro lado, pero ahora parecía que todo el mundo nos daba la espalda. Por la tarde llevé a Sara a casa de doña Camila. Al pasar por un callejón vi a los 2 matones de Robert fumando y mirándonos fijamente, uno levantó la barbilla y dijo con sarcasmo, «Ten cuidado. La gente de aquí le cree más a Robert que a ti». No respondí, solo apreté la mano de Sara y la metí en la casa, pero esas palabras fueron como piedras lanzadas a mi corazón, haciéndome sentir más sola que nunca. Llamé de inmediato a Rosales para informarle de la amenaza, prometió reforzar las patrullas de noche, aunque su voz sonaba preocupada, «Elizabeth, ten cuidado. Ese tipo está intentando de todo para darle la vuelta a la situación». Asentí y le di las gracias, pero por dentro sabía que caminaba por un sendero muy peligroso. Esa noche fui a la tienda de la esquina a comprar algo de comer, el dueño, conocido de muchos años, me llevó a un rincón y me susurró, «Elizabeth, ten cuidado. La gente anda diciendo por todas partes que inventaste todo para quitarle las tierras a tu yerno». Al escucharlo un escalofrío me recorrió la espalda, las personas que habían sido mis vecinos, con quienes había compartido historias, ahora creían que yo era una embustera. Le agradecí, intenté sonreír, pero al salir de la tienda sentí que el mundo se me venía encima. Al llegar a casa encontré un sobre sin marcas metido bajo la puerta, dentro había una nota con letra garabateada, «Cállate o pierdes a tu hija». Tomé el papel con las manos temblorosas, no de miedo, sino de furia,
furia porque Robert se atrevía a amenazar a mi hija, furia porque la gente a mi alrededor era tan fácilmente manipulada. Archivé con cuidado la nota en el expediente de pruebas, sabiendo que sería otra pieza para desenmascararlo. Ya entrada la noche tuve una reunión de emergencia con James en su oficina, vio la nota de amenaza y asintió levemente, bien, cuanto más sucio juegue, más se enreda solo. Pero la opinión pública está de su lado, necesitamos un golpe fuerte para cambiar las cosas. Y la única que puede hacerlo es Denise. Al escuchar a James mencionar a Denise, sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en la oscuridad. Denise, la amante de Robert, podía ser la clave para darle la vuelta a la situación. Pero sabía que traerla a nuestro lado no sería fácil. Me quedé allí, bajo la tenue luz de la oficina, pensando en Sara, en los moretones de su cuerpo, en las mentiras que nos asfixiaban. Ese dolor, como un fuego lento, me ardía y me impulsaba a la vez. No iba a dejar que Robert ganara, no iba a permitir que sus mentiras ocultaran la verdad. Al día siguiente de la tensa confrontación en la casa de empeño supe que Denise solía frecuentar un pequeño bar al final de la calle Hidalgo. Comprendí que era mi oportunidad de cambiar el rumbo del juego, de voltear la mano que Robert creía tener ganada. Me puse una chaqueta holgada y una gorra para pasar desapercibida. Al entrar al lugar, la música ranchera tronaba, el humo de cigarrillo colgaba en el aire y el olor a cerveza y tequila impregnaba el ambiente. Elegí una mesa en un rincón oscuro, me senté y mantuve los ojos en la puerta. No quería que me reconocieran, no quería que la gente de Robert me viera antes de hablar con Denise. Alrededor de las 10 de la noche ella apareció, con un vestido corto y ajustado, los labios pintados de rojo intenso y un cóctel en la mano. Caminaba con una confianza que parecía forzada. La miré y sentí una mezcla de rabia y compasión. Esta era la mujer que había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero al mismo tiempo sabía que también era solo una pieza en el juego de Robert. Respiré hondo, me levanté y me senté frente a ella. Denise arqueó una ceja, su voz a la defensiva. ¿Y tú quién eres?, preguntó ella. No respondí de inmediato, solo puse un sobre la mesa en silencio. Dentro había una copia de los papeles falsos de la tierra que Robert había tramado junto con un extracto bancario de Denise lleno de deudas acumuladas y el riesgo de embargo. La miré a los ojos y dije con voz cortante, soy la suegra de Robert. Si sigues de su lado te hundirás con él, pero si cooperas te salvarás. Denise soltó una risa burlona, pero desapareció de su rostro en cuanto abrió el sobre y vio los papeles. Se puso pálida, su mirada vaciló al ver la firma falsificada en la transferencia y los números rojos de sus deudas. Continué con voz fría pero firme, el comandante de policía ya lo sabe todo, en cuanto empiece el juicio te llamarán a declarar por fraude, e incluso podrías enfrentar una condena seria. ¿Es eso lo que quieres? Denise guardó silencio durante mucho rato. La mano que sostenía el cóctel temblaba. Se lo bebió de un trago, como dándose valor, y luego dijo con voz quebrada, Robert me prometió que me daría una parte de la tierra, me dijo que todo estaría bien, que lo tendría todo, pero ahora entiendo que solo me usó. Al oírla sentí un poco de compasión. Denise, aunque equivocada, era otra víctima de la manipulación de Robert. Pero no dejé que mis emociones me dominaran, la miré con firmeza. Tienes una última oportunidad de salir limpia, di la verdad en el juicio. Lo tendré en cuenta. Justo entonces la puerta del bar se abrió de golpe y entraron los dos matones de Robert, miraron alrededor y sus ojos se clavaron en mí sentada con Denise, se acercaron con caras nada amistosas. Sin vacilar saqué mi placa de policía del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Quieren intentarlo? Adelante. La luz tenue del lugar brilló sobre la placa y los dos tipos se detuvieron, retrocediendo lentamente hacia la puerta con la mirada todavía llena de odio. Denise respiraba agitadamente, pálida como una hoja, aferrándose al borde de la mesa. La miré y le dije con voz grave pero decidida, ¿ves? Robert no puede protegerte, solo va a arrastrarte con él. Denise se mordió el labio, los ojos divididos entre el miedo y la determinación, finalmente asintió. Está bien, testificaré, pero tienes que prometerme que estaré a salvo. No prometí mucho, solo asentí, si haces lo correcto, haré todo lo que pueda.
De inmediato llamé a Rosales, le conté la situación y le pedí que consiguiera un apartamento seguro en las afueras para esconder a Denise. Al salir del bar caminé por la calle fría y oscura, el viento me hacía tiritar, pero por dentro sentí un gran alivio, sabía que la batalla había cambiado, que Robert acababa de perder su pieza más importante. La mañana del juicio me desperté a las 5, cuando el cielo aún estaba oscuro, fui a la cocina y preparé un caldo de pollo ligero, el aroma suave parecía querer calmar la tensión que llenaba la casa. Llevé la bandeja a la cama donde Sara aún dormía, verla allí, con el rostro todavía un poco hinchado y los labios secos, me apretó el corazón. La desperté suavemente susurrando, come algo, cariño, así tendrás fuerzas. Sara abrió los ojos con la mirada cansada, pero asintió y se incorporó despacio. La ayudé a ponerse un vestido largo azul claro y le coloqué un pañuelo fino alrededor del cuello para cubrir el moretón que aún se notaba. Le acomodé el cabello y le dije en voz baja, ya no tienes por qué agachar la cabeza. Sara me miró con los ojos húmedos, pero no dijo nada, solo tomó mi mano como si fuera la única forma de sentirse a salvo. Afuera, el comandante Rosales ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un leve gesto de cabeza, su mirada era seria pero cálida. He organizado una escolta, Elizabeth. Todo saldrá bien hoy, dijo. Le agradecí sintiendo un poco de alivio al saber que no estaba sola. De camino al tribunal vi a la gente del pueblo reunida en la plaza, susurrando, algunos nos miraban con curiosidad, otros inclinaban levemente la cabeza como en señal de apoyo. Pero también estaban quienes negaban con desconfianza. Los rumores que Robert había esparcido aún flotaban en el aire y sabía que la batalla de hoy no era solo contra él, sino también por recuperar la verdad. Al llegar a la entrada del tribunal vi a Robert, estaba de pie con un traje impecable, el rostro enrojecido y la mirada afilada como un cuchillo, a su lado, el abogado Valdivia parecía tranquilo. Pero yo sabía que estaba tenso. Denise también estaba allí, apartada de Robert, los brazos cruzados y la mirada distante. Al verla recordé la noche en el bar cuando la convencí de cambiar de bando y sentí una chispa de esperanza. Aunque sabía que el día no sería fácil. Tomé la mano de Sara y la conduje al interior de la sala. Por dentro, el lugar estaba abarrotado, las viejas bancas de madera crujían mientras la gente se acomodaba. Vi a doña Camila en la última fila, me asintió con un gesto alentador como diciéndome que siempre estaría allí para apoyarnos. El juez Arturo Cervantes entró y toda la sala se puso de pie, el aire se volvió espeso, el único sonido era el zumbido del ventilador del techo, como el latido del lugar. El abogado James comenzó, su voz profunda y segura presentó el caso. Cada pieza de evidencia fue colocada ante el tribunal, las fotos de las lesiones de Sara, el informe de la doctora Figueroa detallando los daños. El video de la cámara de doña Camila que grabó los golpes y sollozos de Sara en la madrugada, y la copia de los papeles falsificados que Romero Alcázar nos había entregado. Cuando James proyectó el video en la pantalla, los golpes de Sara en la puerta y sus sollozos apagados llenaron la sala, escuché murmullos entre la gente, algunos enjugaban las lágrimas. Miré a Sara a mi lado, sus manos temblaban y la cabeza la llevaba gacha. Puse una mano en su hombro y lo apreté suavemente como para decirle que seguía allí, que siempre estaría allí. El abogado Valdivia se levantó para refutar, su voz era afilada, Sara inventó todo para extorsionar a mi cliente, Elizabeth Arica abusó de su autoridad como policía para coaccionar y calumniar. Esas palabras fueron como dagas en mi corazón, quise saltar y gritar que mentía, que los moretones de Sara no eran invento, pero James me señaló que me calmara. Presentó los mensajes amenazantes de Robert. Claramente visibles en la gran pantalla, cállate si no quieres ser reemplazada. La sala quedó en silencio, Sara bajó la cabeza, sus manos temblaban con más fuerza, y yo sabía que recordaba el mes en que vivió con miedo. Le apreté el hombro, intentando darle parte de mi fuerza. Luego fue el turno de Denise, subió al estrado con la voz temblorosa pero clara, Robert me prometió darme una parte de la tierra. Me presionó para aceptar los papeles de la transferencia, diciendo que todo estaba arreglado, pero la verdad es que falsificó la firma de su esposa para robarle la tierra. Robert se levantó gritando, me traicionaste. Los guardias de la corte tuvieron que obligarlo a sentarse mientras el juez Cervantes decía con severidad, orden o lo haré sacar de la sala.
Denise bajó la cabeza pero continuó testificando, cada palabra era como un martillo destrozando las mentiras de Robert. Al verla sentí un poco de alivio, aunque no pude evitar el dolor en mi corazón. Denise había sido parte del sufrimiento de Sara, pero ahora había decidido estar del lado de la verdad. Cuando llegó mi turno, subí al estrado y juré ante el tribunal, miré directamente a la gente, mi voz firme. Soy policía, pero hoy estoy aquí como madre, no permitiré que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija y se burle de la ley. Señalé a Robert sin un rastro de miedo en los ojos, ese hombre no es esposo, no es padre, es solo un abusador y un mentiroso. La sala entera murmuró, algunas de las personas que habían creído en Robert se miraban confundidas. Vi la mirada de doña Camila, asintió como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente el juez Cervantes se puso de pie para leer el veredicto, su voz sonó grave y clara, aunque no escuché cada palabra, solo supe que emitió una orden de protección para Sara, congeló todos los bienes de Robert, anuló la transferencia de tierras y remitió el caso a la fiscalía para investigar los delitos de usura y violencia doméstica. Un murmullo ensordecedor llenó la sala, Robert se desplomó en su silla, el rostro pálido como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Valdivia permaneció en silencio, quitándose las gafas para secarse el sudor. Tomé la mano de Sara y la conduje fuera, el sol del mediodía brillaba sobre los escalones del tribunal y escuché a la gente susurrar, Elizabeth ganó. Ganó la justicia. Pero por dentro sabía que esa victoria no borraba las heridas que Sara había sufrido, solo esperaba que desde ese día pudiera empezar a recuperar su sonrisa. Esa misma tarde, cuando el juez Arturo Cervantes terminó de leer el fallo, la sala estalló en murmullos, yo no escuché cada una de sus palabras, pero al ver a Robert desplomarse en su asiento, el rostro pálido, supe que habíamos ganado. La resolución dictaba una orden de protección para Sara, congelaba los bienes de Robert, anulaba la transferencia fraudulenta de la tierra y enviaba el caso a la fiscalía para investigar los delitos de violencia doméstica y usura. Cuando tomé la mano de Sara y salimos del tribunal, el sol del mediodía iluminaba los escalones y escuché a la gente susurrar, Elizabeth ganó. Ganó la justicia. Pero por dentro no me sentía victoriosa, solo aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima, el dolor seguía allí, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Esa misma tarde la policía fue a la casa de empeños de Robert para arrestarlo. La gente se agolpaba en la calle para mirar, algunos le silbaban, otros le gritaban insultos en la cara. Yo no estuve allí, pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Robert con uniforme de prisión y esposas bajo el titular, dueño de casa de empeños arrestado por violencia y fraude de tierras, sentí algo extraño, no era alegría, era una especie de liberación. Aquel que se había sentado en mi mesa, que me había llamado suegra, ahora pagaba por lo que había hecho. Pero esa sensación se convirtió pronto en tristeza, había confiado en él, había pensado que cuidaría de Sara, y el dolor de haber sido traicionada por un familiar, como un fuego lento, seguía ardiendo dentro de mí. Denise desapareció del pueblo pocos días después del juicio, se rumoraba que había ido a Monterrey a buscar trabajo para empezar de nuevo. No la culpaba, había sido parte del dolor de Sara, pero al final eligió la verdad. Los dos matones de Robert, los que se hacían llamar los chamucos, también fueron arrestados por manipulación de testigos. El vecindario de pronto se sintió más tranquilo, ya no había miradas de odio ni amenazas silenciosas. Pero yo sabía que las heridas que Robert había dejado en Sara y en mí no desaparecerían tan fácilmente. Sara se mudó conmigo de forma permanente, los primeros días apenas podía dormir, se despertaba sobresaltada cada noche, sudando y gritando, «Mamá, viene». En esos momentos me sentaba a su lado, le tomaba la mano y le susurraba, «Está bien, cariño. Ahora estás a salvo». Pero al verla, me veía a mí misma años atrás, cuando yo también guardaba silencio ante mi propio dolor. La llevé a Anás Quiroga, la psicóloga, cada semana sin falta. Anás escuchó a Sara con paciencia, ayudándola a enfrentar sus pesadillas paso a paso, y tras unas semanas empecé a notar un cambio. Sara ya no se cubría el rostro al salir, ya no bajaba la cabeza al atravesar el mercado. Una tarde la encontré en la cocina haciendo enchiladas y, mientras doblaba las tortillas, canturreaba suavemente esa canción.
Tan dulce como el viento, me hizo llorar, hacía tanto que no oía a mi hija cantar, fue como si el sol empezara a entrar de nuevo en la casa. El pueblo también comenzó a cambiar de actitud, los vecinos que dudaron y creyeron los rumores de Robert ahora nos saludaban, algunos se acercaron a pedir disculpas con voz arrepentida, señora Elizabeth. No sabíamos la verdad. Asentí sin rencor, entendía que las mentiras de Robert habían sido convincentes y que no todos tienen el valor de enfrentarse a alguien como él. Doña Camila vino a visitarnos con una bandeja de pan dulce y abrazó a Sara con fuerza, saliste más fuerte que tu madre en su día. Verlas reír juntas me calentó el corazón, como si la bondad de la gente aún existiera a pesar de los días oscuros. Seguí con mi trabajo en la comisaría. Cada patrulla diaria me recordaba mi deber y cada caso de violencia que atendía reforzaba mi determinación de ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una vez encontré a una joven llorando afuera de la estación, con los ojos enrojecidos y aferrándose al bolso, me senté a su lado y le dije con voz suave, no estás sola. Mi madre lo vivió, mi hija lo vivió y yo también guardé silencio en su momento, pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo. La chica me miró. Las lágrimas seguían corriendo, pero había un brillo nuevo en sus ojos, supe que no podía borrar su dolor, pero al menos podía mostrarle que había alguien dispuesto a escuchar. Unos meses después, Sara se sintió con fuerzas para volver a trabajar, consiguió un empleo en una oficina de contabilidad en el centro del pueblo y aquella noche llegó tarde a casa abriendo la puerta con una sonrisa radiante. Mamá, conseguí el trabajo. Me levanté, la abracé con todas mis fuerzas y ambas lloramos, no eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberación. Ver a Sara sonreír como el sol me recordó a la niña que corría tras de mí en el patio gritando, mamá, mírame. Sabía que las heridas en su corazón seguían ahí, pero estaba aprendiendo a seguir adelante y a reencontrarse. Aquella noche me senté en el porche. El viento soplaba fresco y recordé la noche en que Sara se desplomó en mi puerta, el rostro lleno de moretones, contándome con voz temblorosa lo que Robert le había hecho. Recordé los meses de lucha, las noches sin dormir, los momentos en que pensé que me rompería bajo las mentiras y la desconfianza de todo el pueblo, pero al mirar la sonrisa de Sara hoy pensé, la justicia a veces es lenta. Pero cuando llega te puede devolver la respiración, la risa incluso el futuro. Di un sorbo a mi café, ya frío, pero sentí una paz en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Sara había regresado y pensé que, aunque yo llevara las cicatrices del pasado, había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, sino por todas las mujeres que necesitan que alguien se levante por ellas. La historia que contamos es ficticia, pero se basa en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, no lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propias casas? Tengo curiosidad de verdad, si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Que Dios siempre bendiga y creo firmemente que la valentía nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo con dos de las historias más queridas del canal, te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.